vez, con 2, con 3, con 4, y al final es capaz de automáticamente clasificarlas, ¿vale? Bueno, el concepto del número es muy importante para la ciencia, pero la ciencia evidentemente no acaba ahí, al revés, empieza, si queremos verlo así, ahí. Otro concepto muy importante para la ciencia, por ir así un poco, que es el de la geometría, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la humanidad decide que esto es una circunferencia? Bueno, aproximadamente, ¿no? O decide que esto, si lo hiciera bien, es un cuadrado, ¿no? Si lo pusiera cuadrado. ¿Vale? Bueno, evidentemente que para el ordenador es facilísimo, de nuevo, diferenciar entre circunferencias y cuadrados, ¿vale? Bueno, trataré de ser breve. Muy bien, ahora bien, ¿qué pasa si en vez de poner este concepto de circunferencia y cuadrado, que es relativamente sencillo, le preguntamos al ordenador ¿cuánta pintura necesito para pintar dentro de esta circunferencia? ¿Cuál es el área del círculo? O simplemente la longitud de esta circunferencia, ¿vale? Si le pregunto la longitud del cuadrado, de los lados, o el área del cuadrado, ¿vale? Y yo le doy al ordenador, que aprende mediante estas técnicas suyas, le doy 1.000.000 de cuadrados, cada uno sabiendo cuánto tiene de superficie, o sea, el lado por el lado, el e cuadrado, pues el ordenador lo aprende y te dice, al final, pero te lo dice matemáticamente, te dice la fórmula para saber el área del cuadrado es L por L, ¿vale? Lado por lado. Y esto llevó un tiempo a la humanidad aprenderlo, ¿eh? Y si le ponemos un triángulo rectángulo, el ordenador te dice el área del triángulo rectángulo es base por altura partido por 2. Y además, la hipotenusa es a cuadrado más b cuadrado, que es el tema de Pitágoras, ¿vale? O sea, eso son cosas que el ordenador puede fácilmente deducir y en cierto modo está haciendo ciencia, ¿vale? Siempre programado con un algoritmo que le hemos enseñado, o sea, que no es totalmente libre. ¿Qué pasa si le preguntamos cuál es la longitud de este círculo? ¿Qué pensáis que pasa? ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? 2πr, ¿no? Bueno, no es evidente que el ordenador sea capaz de llegar a abstraer el concepto de pi, ¿eh? Ese concepto de pi nos llevó a abstraerlo pues un buen tiempo y calcularlo, ya sabemos que no somos capaces de calcularlo salvo con grandes supercomputadores con la precisión infinita que querríamos, ¿vale? Entonces, ¿son las máquinas capaces de hacer estas abstracciones? ¿Cómo podemos lograr que las máquinas sean capaces de hacer estas abstracciones? ¿Es posible? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, esta es la otra parte por la que doy esta charla hoy, y fue que hace aproximadamente año y medio, Celia, que está allí en su trabajo de fin de grado, junto con Ignacio, que no habrá venido porque es el que tenemos experto en redes, que no quiere nunca participar en nada, es súper experto, pero luego no hay quien le eche el guante, y junto con Lara, que no sé dónde está, ¿o no está? En la plaza. En la porticada, vale. Hicimos algo que fue relativamente sencillo, pero que su resultado no fue tan intuitivo de entrada. Y es que clasificamos las colisiones de partículas en el LHC, en el Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra, mediante fotos, y al final en esas colisiones una variable básica, que era la masa invariante de una partícula, que es algo que se descubrió en física en el siglo XX, a principios del siglo XX, y que es un punto básico en la relatividad, la máquina la intuía como la magnitud significativa para clasificar esas colisiones. Es decir, no es que hiciera ciencia realmente, pero sí abstraía de nuevo otro concepto, ¿vale? Y esto, bueno, hicimos un pequeño papel y no tuvo mayor importancia, pero sí que esa tendencia se ha venido reforzando en los últimos meses, en el sentido de que sí que es posible que las máquinas cada vez sean capaces de extraer más conceptos, no solamente clasificación, sino conceptos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿dónde nos lleva esto? No sé cómo voy de tiempo. Voy de tiempo razonablemente. ¿Cuánto me queda? 5 o 10 minutos, bueno. Vale, entonces, ¿cuál es aquí la novedad de lo que os estoy contando? La novedad, bueno, tampoco es muy novedad. Esto se estudia, como sabéis, el campo de inteligencia artificial tiene un boom ahora explosivo en todo el mundo. Este campo lo lideran sobre todo compañías que quieren aprovechar los datos, lo que conocéis como, o habéis oído hablar, que es el Big Data, para hacer básicamente optimización pues, de sus ofertas comerciales, de sus diseños, de todo tipo de cosas. En este campo hay una parte muy importante que es, como digo, la explotación de los grandes volúmenes de datos que te permiten entrenar estas técnicas, pero hay otra parte más digamos,
académica en principio, que es la metacognición, o sea, entender cómo se produce cómo se puede producir este proceso cognitivo, ¿vale? Pero yo no quiero hablar de eso, que ya es muy complicado y además yo tampoco sé demasiado. Yo lo que quiero hablar es del concepto de que tenemos que preocuparnos ahora en educar a esas máquinas que van a ser capaces de producir su propia ciencia, su propia creatividad, un poco como nos pasa a los humanos. Si no hubiéramos educado a los humanos como especie animal, especie que básicamente se rige por la competitividad, pues es posible que, dada nuestra capacidad cada vez mayor intelectual y debido a ello técnica y debido a ello armamentística, estuviéramos ya exterminados la Tierra, ¿vale? Sin embargo, a la vez que hemos ido educándonos en la parte científica y técnica, hemos sido capaces de integrar una parte ética y moral. Y eso es lo que ha permitido que los humanos sigamos conviviendo, ¿vale? E incluso lleguemos a respetar hoy en día a otras especies menos avanzadas. Y ahora ya viene aquí la parte final, que es un poco... ¿Qué pasará si tenemos que convivir con una especie, que es una especie de máquinas que son más inteligentes que nosotros y a las cuales no hemos sido capaces de educar correctamente, ¿vale? Pues bueno, evidentemente acabaremos domesticados, ¿vale? Y en segundo lugar podemos acabar además aniquilados, ¿vale? Entonces, hay mucha discusión en el mundo científico-político sobre qué hacer en el campo de inteligencia artificial a la hora de limitar el crecimiento de estos dispositivos de inteligencia artificial. Pero mi experiencia, que es muy limitada, me dice que normalmente los científicos, por mucho que intentemos limitar lo que queremos hacer, al final alguien acaba haciéndolo. Y esto es muy posible que pase más pronto o más tarde. Y el mensaje de esta charla, básicamente, es que debemos de empezar ya a pensar en cómo educamos ahora mismo a nuestros jóvenes y cómo logramos que ese proceso de educación se integre y luego se reaproveche para que cuando llegue una nueva generación, que por cierto es muy posible que no sea electrónica, es posible que las propias máquinas se reinventen en cuanto a sobre qué plataforma ejecutar su propio código inteligente, ¿eh? Eso es una cosa que es así de filosófica, ¿eh? Si hemos logrado una buena educación, pues puede que podamos seguir conviviendo durante muchos miles de años más tranquilamente, ¿vale? Bueno, espero que haya sonado suficientemente filosófico y muchas gracias. Para las preguntas, que espero que haya muchas, tengo además en el Consejo, no lo he dicho, pero somos la primera editorial de España y cada pregunta se llevará un libro de la colección Catarata que editamos en el Consejo, que es de divulgación científica. O sea que animaros porque está bien. Muchísimas gracias, Jesús. Ahora damos un turno de preguntas. Me voy fijando en quien quiere. Por aquí veo una, dos. Bueno, vamos poco a poco, que seguro que surgen un montón. El libro es independiente de la pregunta, ¿eh? O sea, que el libro ya te lo has ganado. Pues muchas gracias. Habías comentado antes que había como otras posibles plataformas, o no sé si te referías al tipo de procesadores que van a utilizar las máquinas en un futuro, y habías comentado que te preguntáramos si estábamos interesados, no sé si era computación cuántica o... Sí, a ver, yo no soy un especialista en absoluto en computación cuántica. Lo que sí que te puedo decir es que la computación cuántica, que nació a nivel muy básico y también un poco filosófico hace ya bastantes años, hoy en día sí que se está desarrollando. Nadie sabe realmente, la computación cuántica es distinta de la computación ordinaria y se basa en tener procesadores cuánticos que básicamente lo que hacen es intentar hacer muchos cálculos a la vez aprovechando un fenómeno cuántico, que es que cuando uno tiene multitud de estados a los que puede decidirse, el ordenador se decide uno solo y con eso hace muchos cálculos a la vez. Bueno, por decirlo muy rápidamente porque no es en absoluto sencillo de explicar. La computación cuántica puede tener un impacto muy grande en computación si se hace en realidad alguna de las posibilidades que hay. Por ejemplo, el problema del viajante, que si no lo sabéis es un problema complicado de optimización, de cómo un viajante recorre 50 ciudades de modo óptimo,
es un problema de los que un ordenador cuántico puede resolver de un solo golpe. Y entonces lo que un ordenador clásico tarda n, él tarda 1. ¿Qué pasa? Eso requiere dispositivos cuánticos que solo están a día de hoy en laboratorios de empresas o académicos, y la potencia se mide en lo que se llaman qubits, que es la unidad de información cuántica, si quieres verlo así. Ahora mismo se trabaja con ordenadores de 16, creo que 20 qubits. Que sepas que en el Consejo estamos ahora firmando un acuerdo con una compañía que tendrá el primer ordenador de 50 qubits en diciembre. ¿Dónde está ahí la gracia? La gracia está, por un lado, en el dispositivo, pero esa gracia es sobre todo para los investigadores de, digamos, de física de materiales o física cuántica, y en la programación de la máquina, que sí que tiene un gran campo de recorrido, si funciona la tecnología. Yo creo que tardaremos 5 o 10 años. ¿Qué implicaciones tiene para la computación de las máquinas que pueden pensar y crear? Pues que multiplicas la capacidad muchísimo. De hecho, algún científico reputado, pero que en este caso hablaba sin conocimiento real, haciendo una hipótesis, Roger Penrose, decía ya hace casi 20 años que él piensa que hay un fenómeno cuántico detrás de parte de los mecanismos que rigen la actividad cerebral. Entonces, sería otra analogía más, pero es muy posible que esto sea mentira, ¿eh? O sea, que solamente hay una parte. Entonces, la computación cuántica es un buen campo para alguien que estudie físicas, que estudie matemáticas, que le guste un poco programar y que quiera, en un momento dado, dentro de posiblemente 3 o 4 años, estar en un nicho súper especializado y súper interesante de investigación o de trabajo. Gracias. Había una pregunta aquí delante. ¿No cree usted que se está exagerando mucho lo que respecta a la inteligencia artificial? Se están creando un robot, un chino se ha casado con un robot, en fin, cosas de esas, y en las residencias que te van a dar un robot, está demostrado que tiene que ser las relaciones humanas y no el robot. Incluso hoy día, por ejemplo, se habla mucho de inteligencia artificial, pero por ejemplo se está despreciando la inteligencia, por ejemplo, de las mujeres. Estamos en el siglo XXI, en el primer mundo, y todavía no hemos descubierto la inteligencia que tienen las mujeres. Es increíble. Es una cosa... Entonces, a eso me refiero yo. Las máquinas no tienen emociones, nunca se podrá comparar. Siempre será una cosa auxiliar, pero jamás podrás llegar a tener la misma textura que tiene el cerebro. La neurociencia lo dice claramente. O sea, que esa exageración de las computaciones como sustituto del ser humano me parece que es un disparate. Bueno, gracias. Hace 15 años hubiera estado de acuerdo, quizás. Pero hace ya más de 15 años leí un libro del Premio Príncipe de Asturias Damasio que realmente me cambió la forma de ver el cerebro. En este libro, Damasio cuenta un caso muy conocido, que es el de una persona que sufrió un impacto de un martillo o algo así en su cabeza, y la persona pues se quedó sin personalidad, cambió de personalidad. Entonces, la idea que tenemos, empiezo por esta parte que es un poco delicada, pero empiezo por ella. La idea que tenemos de que existe una personalidad en cierto modo abstracta en nuestro cerebro es falsa, es así. Yo siento decirlo, pero es así. Y como científico tengo que decirlo. En el cerebro básicamente hay física, los átomos, química, las reacciones químicas y biología. Y fin de la historia. Entonces, del momento en que solamente hay física, química y biología, pues sí que se puede reproducir con una máquina. Otra cosa es lo que tardemos o se tarde en hacer, o que se pueda ser al final realizable, pero en teoría es realizable. Esto yo sé que entra, vamos, lo sé perfectamente, en contradicción con todos los conceptos morales y filosóficos y religiosos usuales, pero esto está aceptado en ciencia, ¿vale? Esa es la primera parte. La segunda parte, y aquí quizás también alguien se sorprenda, es que no hay diferencia entre el cerebro de hombres y mujeres sustancial. Y esta mañana leía justamente un artículo que venía, no me acuerdo dónde. Lo que sí es cierto es que el cerebro humano es extremadamente plástico. Es decir, que a pesar de que uno nazca con cerebros muy parecidos o idénticos, evidentemente los cerebros cambian de una persona a otra, y cambian bastante, y esto incide en luego cómo es la persona. La plasticidad es tal que la educación influye críticamente en cómo ese cerebro acaba
enlazando las neuronas. Y entonces es cierto que, en cierto modo, la educación de mujeres y de hombres en algunos casos es distinta. Y efectivamente es posible que un punto de vista que la cultura ha establecido, femenino o masculino, son distintos, y el punto de vista masculino ha predominado sobre el femenino y no ha sido tenido en cuenta. Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero eso no tiene que ver con que no se pueda hacer un cerebro artificial, entre comillas, ¿eh? Y que la inteligencia artificial no sea una amenaza. ¿Es una amenaza? Eso lo sabemos. Yo hace, de nuevo, digo, 10 años era relativamente escéptico. Nosotros, no está por aquí mi hermano Rafael, pero trabajamos con redes neuronales en el año 98, fuimos pioneros en el CERN de hacerlo, para hacer un análisis de partículas, pero la conclusión que había entonces es que era un método estadístico más, en cierto modo. Y esto en la comunidad de física, por ejemplo, ha sido así durante muchos años. Esto ha cambiado hace aproximadamente 5 o 6 años, en que hubo un salto y las nuevas arquitecturas de redes neuronales permitieron hacer cosas que antes parecían irrealizables. Yo no he citado aquí 2 casos súper conocidos. Uno, no es con esta arquitectura, que fue el primer jugador Deep Blue de IBM que ganó la Copa del Mundo de ajedrez, una actividad que parecía típicamente humana, pero más relevante, con Deep Learning, técnicas de Deep Learning, el programa, no me acuerdo, Go 0 o algo así, derrotó al campeón mundial del juego asiático Go, que es un juego que realmente requiere estrategia. Y esto lo hizo una máquina. Entonces, ¿hasta cuándo va a crecer la capacidad? Hace 5 años nosotros no usábamos los procesadores que integran 3000 microprocesadores en un trocito así. Eso quiere decir que nuestra capacidad se ha multiplicado en 3 o 4 años por 50 de computación. Pero es que si miramos la historia de la computación, se ha multiplicado, pero vamos, yo no me acuerdo cuánto es el factor, pero a lo mejor es 10.000 veces o 20.000 veces. Cada año y medio aproximadamente se duplica, y es una exponencial. No sabemos hasta dónde llegaremos, pero en teoría sí que hay capacidad